con mi agua. Se puede. Junior, ven. Dime que solucionaste todo. No. Vas a tener que estar en la cárcel hasta que tengas un juicio. Tienen que comprobar si eres el culpable de la muerte de Sergio o no. Lo siento. No me pueden meter a la cárcel por un crimen que no cometí. Pero es que a ellos no les importa la verdad, José Ignacio. Les importan las pruebas, ¿entiendes? Las pruebas. Sí. ¿Y qué dicen? ¿Que soy el asesino? Según la policía, tu móvil está muy claro. Venganza. Es que tú sabes que eso no es cierto. Yo sé que eres incapaz de matar una mosca, pero lo tenemos que demostrar, ¿entiendes? Hermano, ayúdame. Te juro que voy a hacer todo lo que pueda por sacarte de aquí. Te lo juro. Gracias. Vámonos. Vámonos. Que así en ese tono y que mi agua. Nunca me trajo mi agua, ¿eh? Perdóname, Antonio. Por favor. Perdóname por todo el daño que te hice, por haberte mentido, por haberte negado la posibilidad de ser el padre de Rosa. Perdóname. Ya te perdoné. Y la verdad es que lo único que siento por ti es un profundo agradecimiento. Porque Rosa es lo más bello y lo más grande que hay en mi vida. Y tú me la diste, Rosaura. Me diste una hija maravillosa y me hiciste el hombre más feliz en la tierra. Eres un buen hombre, Antonio. Siempre lo fuiste. Qué lástima que nuestra historia no fue diferente. Nos conocimos a destiempo. Yo habría sido muy feliz contigo. Todo en esta vida sucede por una razón. Hay que aprender de todo esto. Y con respecto a Rosa, dale tiempo. Ella va a entender que ningún odio, ningún rencor es más grande que el amor de una madre. Y que el milagro de habernos encontrado. Antonio, no me siento muy bien. ¿Pudieras llevarme a mi cuarto, Claro. por favor? Súbele el té a Bárbara, por favor, Lupe, y asegúrate que se lo tome y que se quede tranquila en su cama, por favor. Sí, señora. Ay, Gerardo. Ojalá pudiera entenderte. A ver, dime. ¿Qué pasó con Bárbara? ¿Estaba diciendo la verdad? No. Entonces, ella sí rompió tu tableta. ¿Lo hizo a propósito? ¿Pero por qué no lo entiendo? Esa explicación que me dio me pareció muy rara. Yo no sé, si te quiere tanto, ¿por qué va a destruir la única forma que tienes para comunicarte? Cancio. ¿Qué dices? Oh, no. Cancio. ¿Cancio? ¿Cansancio? No. ¿Estás cansado? No. No. Entonces, ¿qué es, Gerardo? Vaya. Bueno, Raquel, soy Junior. Estoy en la delegación. Mira, te llamo para... apareció Lucía. ¿Se sabe algo de mi hija por fin? No. Lamentablemente no tiene nada que ver con Lucía. Arrestaron a José Ignacio. ¿Qué? Ahí está tu baño. ¿Ahí? ¿Qué cabos quedaron sueltos en la muerte de Sergio Escobar? Ninguno, jefe. Todas las pruebas quedaron sembradas para inculpar a su mejor amigo. Valeria, ¿tú qué sabes? Fue una muerte limpia. El único que va a aparecer como responsable es José Ignacio. Vamos a ver. ¿Y tú qué? Solo vine al baño. ¿Qué esperas? Eso es lo que hay. Hermano, no, por favor. Hay que salir a salvarlo.
mataron a Sergio, no. Usted sabe perfectamente que mi cuñado sería incapaz de matar a nadie. Lo sé, pero mientras las pruebas den positivo en su contra, no puedo hacer nada. Es que esto es injusto. Martín, en este oficio no trabajamos solo con testimonios. Hay pruebas criminalísticas que demuestran que tu cuñado tiene un vínculo claro con la muerte de la víctima. Ok. ¿Y las pruebas de su inocencia qué? ¿Esas no cuentan? Cuentan, pero en el juicio. Mientras tanto, lo tengo que arrestar. Y reza para que tenga un buen abogado defensor. Ugalde, el operativo antisecuestro arrancó. Vámonos. Por favor, déjenme ir con ustedes. Por favor, Ni detective. lo sueñes, te quiero bien lejos de este operativo. Si no te mantienes fuera de esto, tomaré medidas legales contra ti para que acompañes a tu cuñado en la celda. Pero yo fui quien les dijo dónde está Lucía. Y si no quieres arruinarlo, esfuérzate para mantenerte al margen. No arruines la única oportunidad de libertad que tiene la señorita Lucía. Esto es el colmo, licenciado Peralta. No sé qué demonios le pasa a la policía, que en vez de estar buscando a mi hija, se ensañan con José Ignacio. ¿Cómo es posible que después de haberlo sacado bajo fianza lo vuelvan a arrestar? Es absurdo. ¿Qué? ¿Cómo que José Ignacio está preso? No tomes ninguna decisión de la que te puedas arrepentir después. Mejor deja que el tiempo pase, que tu cabeza se enfríe, así piensas. Andrea. Rosa, no esperaba verte aquí. Junior, Rola, vine a platicar de unas cosas con Andrea. ¿Todo bien? No. ¿No ha pasado nada con Lucía? No la encuentro, nadie sabe dónde está. Y para colmo, han arrestado a José Ignacio. La policía dice que ahora sí, que tienen pruebas que incriminan a José Ignacio con el asesinato de Sergio. ¿Qué? Es increíble, sí, está arrestado. El calmante que te di ya te está haciendo efecto. Pero es que no quiero dormir. Sé que voy a tener pesadillas. Dormir te hará bien. Debes recuperar la calma. No es bueno que te agites. Bueno, te dejo para que descanses, ¿eh? No, no te vayas, Antonio. No me dejes sola, por favor. No te preocupes. Aquí me voy a quedar hasta que te duermas. Hija Rosa, perdóname. Pero es que eso es una estupidez. ¿No lo habían dejado salir bajo fianza? José Ignacio no estaba arrestado, estaba retenido por averiguaciones. Pero al parecer, las investigaciones han avanzado y ahora sí tienen pruebas contra él. Ahora sí. Es que eso es una injusticia. José Ignacio es incapaz de matar a alguien. Por supuesto que no. ¿Sabes qué? Tengo que verlo. Llévame con él. Rosa, es inútil. Solo lo puede ver su abogado. No puede ser esto. ¿Saben qué? Me tengo que ir. Luego llamo para saber de ello, ¿sí? Quiero lirios. No me gustan las rosas. Traen mala suerte. Lirios y orquídeas. Gracias. Y tú, Chole, te quiero impecable para mañana, con tu uniforme clásico y bien peinada. No sé, algo de fino con esas trenzas. Aquí tienes mi teléfono inteligente donde está la lista de invitados y llama uno por uno. Pues lamento, no se lo voy a pasar a poder recibir, ¿verdad? Porque pues yo ya le había dicho que yo no trabajo para usted. Yo trabajo para los Sotomayor. Y que yo sepa, usted no es de la familia. Así que, si quiere su bodita, pues arréglesela sola. Chole. Bueno, ¿pero qué se ha creído esta campesina? Me respeto a Margaret. No le voy a permitir que se meta con Chole. Además, no vamos a organizar una boda que ni siquiera sabemos si se va a realizar. El problema es ese, que usted todavía tiene dudas. ¿Por qué no toma usted misma el teléfono y le llama a su hijo? Que sea él mismo quien se lo confirme. Eso haré, porque Rodolfo jamás tomaría una decisión sin consultarme. Pues créame que su bebé hace lo que yo le digo. Le guste o no, mami, mañana me caso con su hijo. Y entonces va a aprender a respetarme. Eso lo veremos.
¿Qué pasa, señor Chanda? El trabajito está hecho. Quiero el resto de mi lana. Maravilloso. Pero todavía necesito que me haga otro favor. Y después le pago todo. Ese no era el acuerdo. Quiero mi lana hoy. Hoy no va a poder ser. Mañana yo te llamo. Y las cosas se hacen como yo digo. Se equivoca, reinita. Aquí manda el que tiene el arma y el arma la tengo yo. Quiero mi lana hoy, así que vaya buscándola. Tiene la presión arterial muy alta. Debe estar en reposo y en paz. En paz. ¿Cómo voy a hacer eso, doctor? Mi marido está preso. La gente en esta casa cree que soy una mala. Todo el universo está en mi contra. Bárbara, por favor, cálmate. En ese momento lo más importante es tu bebé. Recuerden que la salud del niño depende de la salud de la madre. Buenas Claro tardes. que sí, doctor. Gracias. Te acompaño. Por favor. María Corina, por favor, no te hagas. Necesito verte. Ven. José Ignacio está preso y yo no puedo moverme de mi cama. Por favor, ven. Lado izquierdo. Frente. Lado derecho. Hija, por favor, cuéntame, ¿qué te pasa? Necesito que me ayude. Es que siento mucho rencor y coraje y no sé qué hacer. Ay, amiga. Yo sabía que tantos años de amistad no se podían acabar por una simple discusión. Dime qué es lo que quieres. Necesito que me ayudes. El vegetal de mi suegro está a punto de hablar. Me ha dicho asesina, escribió el nombre de Roncancio. En cualquier momento se cura, se levanta de esa silla y me delata. ¿Y qué piensas hacer? Pues lo único que puedo hacer, matarlo. Y tú me vas a ayudar. Ya no puedo y te entrego lo que tengo, lo que queda en mí. Es absurdo no tenerte si naciste solo para mí.